Bueno, sobre esto realmente no hay mucha novedad, ya sabemos muchas cosas de esto desde la segunda mitad del siglo pasado. La novedad más bien está en las otras lenguas que jugaron un rol muy importante en la historia del Perú y de la área andina en su conjunto. Yo he tratado, por ejemplo, de reivindicar el rol que jugó la lengua aymara en el surgimiento de nuestra nacionalidad, ¿no? Poco se conoce sobre eso. Se piensa que el aymara, pues bueno, está en Puno, Bolivia, pero el aymara estuvo presente en todo el centro del Perú, y aquí mismo en Huancayo, antes del quechua, estaba el aymara, y entonces hay que tratar de exhumar, digamos, esa realidad que está oculta, ¿no es cierto? Y que solo haciendo ese tipo de trabajo podemos entender mejor cómo se ha desarrollado el quechua huanca, con mucha influencia de la aymara, en el aspecto de pronunciación, en su gramática, en el vocabulario. Solo así podemos apreciar entonces cómo es que este quechua huanca se distingue de otros dialectos del quechua, ¿no? Entonces ese es el aporte que podemos nosotros destacar como producto del esfuerzo de estudiar no solamente ya el quechua, sino las otras lenguas mayores del antiguo Perú, ¿no? Y no solamente hay que estudiar el aymara, sino hay que estudiar la lengua originaria de los incas, que es la lengua puquina. Y entonces estamos en ese proceso actualmente de tratar de rastrear la presencia del puquina en la formación de la sociedad incaica en su conjunto. Los incas han pasado por 3 periodos lingüísticos. Uno, el más antiguo, el más remoto, era el periodo en que hablaban el quechua, el puquina. Después aprenden el aymara, se pasan al aymara. Solo en la tercera y última etapa de los incas llamados históricos se quechuizan y entonces, digamos, comienzan a aprender el quechua, ¿no es cierto?, a cultivarlo y a difundirlo en parte. En parte nada más, porque ya cuando los incas conquistan todos estos territorios, ya el quechua estaba ya difundido, antes de los incas. Por ejemplo, en la zona del Valle del Mantaro, ¿cómo es que llega el quechua? Llega el quechua aquí siendo traído, digamos, por toda una ola migratoria que viene, ¿no es cierto?, desde la zona central, norcentral, que va bajando y llegando hasta más o menos hasta Huancavelica, que es el llamado quechua central, importante, ¿no? Entonces va a desplazar a la aymara que se hablaba allí, ¿no? Lo suplanta, se impone, pero toda imposición implica cierto costo, o sea, tiene que reestructurarse, y como efecto de esa reestructuración tenemos una variedad distinta a las demás. O sea, tenemos ya el quechua huanca. Sí, ya formado ya. ¿El quechua huanca qué características Bueno, tiene en comparación a las otras líneas? Bueno, buena pregunta. No es muy fácil expresar en términos así muy abstractos. Lo ideal es siempre manejar pizarrita y explicar de eso, pero en general, haciendo un esfuerzo, hay 2 grandes rasgos que definen el quechua central, desde Jauja hasta la frontera con Huancavelica. El más antiguo es el cambio de R en L, ¿ya? Toda R pasa a L, indefectiblemente. Por eso decimos lumi en vez de lumi, licla en vez de ricra, ¿no? En fin, humul en vez de jonjor, ¿no? Así, no hay R, y si hay R es porque ya se aprendió posteriormente, ¿no? Así es que esa característica es típicamente huanca, Jauja y el resto del valle. Fuera de los demás dialectos mantienen su R, ¿ya? Así es que esa es una peculiaridad. Saber esa reglita ya es saber en qué consiste el quechua huanca. La otra gran característica es haber eliminado ese sonido que es característico del quechua y que se pronuncia en la glotis, aquí en la úvula, ka. Esa ka que escuchamos en Cusco, en Ayacucho, ¿dónde no? En Cajamarca también, en Ancash como ga, ¿no? Ese sonido ha desaparecido. Entonces es una palabra como, por ejemplo, roca, peñón o abra, que normalmente después en el quechua del sur caca, ¿no? Y los sancasinos dicen gaga. Aquí nada de eso, aquí se pronuncia a, ¿ya ves? Ya no hay nada de cu ni de re, nada de eso, es simple, a, se acabó.
¿no? Y cualquier otra palabra que tenga Q, adiós, ¿no? Eso es lo que estoy publicando yo en algunas notas en el correo. Mañana, por ejemplo, sale un trabajo mío sobre el nombre de Pilcomayo, ¿no? Entonces, Pilco viene de Pilco, con K. Como no hay K, Pillu. Nombre de Pilcomayo siempre, todavía las personas mayores saben, Pillu. Es auténtico Huanca, ¿no? Lo mismo Colca. Colca, ¿cómo era? ¿Cómo se pronunciaba? Colca, ¿no? K, las dos. ¿Cómo se pronuncia Huanca? Ulla. ¿Por qué? Porque no hay pues Q, ¿eh? Entonces es fácil reconocer ahí el quechua Huanca por esa eliminación de la Q. Concor, Umul. Ahí van los dos cambios, la Q y la R en L. Umul, ¿no? Así que eso es sistemático, no hay posibilidad de poder encontrar excepciones. Eso también se encuentra en la palabra originaria de Huancayo también. Desaparece la Q, pues. Así es. Ya no es Huancayo, ¿no? Sino Huancayo. Y esa desaparición no es del todo, ¿eh? Todavía en los pueblos del sur, de Zapayán, Apucará, Huacrapuquio, sobre todo Huacrapuquio, todavía se siente una pequeña cosita. No es lo mismo decir, por ejemplo, vamos a distinguir palabras, usa y piojo, que marido. Entonces el oído fino distingue, usa, piojo, marido, usa, porque es la cosa, ¿no? ¿O cuál es la diferencia entre lengua y perro? El que no sabe, pues parece que es igual nomás, ayu es igualito, no es así. Entonces, todavía el campesino distingue bien entre ayu, perro, y ayu, lengua. En ambos casos, en cayu ha desaparecido la Q, y en alco ha desaparecido la Q, ¿ya ven? O sea, es regla general. Ahí están esas dos reglitas, nos dan el Huanca auténtico. Pero eso es pronunciación, gramática tiene también su cosa propia. Así es. Sí. ¿Qué podemos hacer para rescatar un poco? Ese es el drama que presenciamos actualmente, no solamente con el quechua, con el aymara es igual, y con las otras lenguas que venía hablando, mencionaba Puquina, pues ya no existe, desapareció en la segunda mitad del siglo XIX. El uro ya solamente se habla en Bolivia, ya no en el Perú, ya desapareció. Esos uros del Titicaca, por ejemplo, ya están aymarizados. Hablaban su lengua uro hasta 1950, desapareció ya del mapa totalmente. Entonces, aquí en el Valle del Mantaro, entonces, cuando yo trabajaba acá en la década del 70, yo encontraba hablantes en todos los pueblos, menos en Concepción y en Mito, ¿no? En Cincos. Pero en los demás pueblos, los niños, cómo se acercaban con la grabadora, contentos ahí, ¿no? Informándome, esto es así, esto es así, esto es así. Una cosa estupenda, emocionante. Bueno, pasaron 20 años y he regresado a volver a trabajar, ya a buscar quechohablantes, ve usted, en 20 años, ¿no? Buscar quechohablantes era como buscar aguja en un pajar. Y hace 5 años que hice mi último trabajo de campo, en Aco, en Vixo, ver, vamos, hablantes, imposible. En Sicaya, vaya usted señor, no, allá hay unos viejitos que todavía saben. En 20, 25 años puede desaparecer del mapa una lengua. Y eso es lo que está amenazando el quechua Huanca. ¿El quechua Huanca, por ejemplo, en cuánto tiempo? Bueno, si es que no hacemos algo al respecto. Si no hacemos nada, a ver, si vemos el aspecto de las generaciones, vamos a ver que hoy día los hablantes de quechua que de alguna manera todavía saben algo, hablan o entienden bien, están arriba de los 45 años. Los hijos de esos de 45 años ya no saben nada. Entonces, imagínense, yo pienso que en un lapso de 20, 25 años desaparece del valle. Podrán quedar algunos reductos en los últimos puntos más inaccesibles. Y aún así, hace 3 años estuve yo en un pueblo que se llama Pahualtupu, en el camino a Andamarca. Ya lejano, ¿no? Y ahí, imagínense, ahí los niños no quieren hablar quechua. La queja que escuchamos en la escuela, los mismos padres de familia, nuestros hijos nos prohíben hablar el quechua en nuestra casa. ¿Qué vamos a hacer, señor? Esa era la pregunta. Fíjense, es un lugar apartado. ¿Qué significa eso? Que ya en 25 años ya no va a haber ningún lugar apartado. Entonces van a quedar las personas ancianas, las abuelitas que van a transmitir su lengua a los nietos, pero esos nietos que van a aprender, que van a entender, ya no van a transmitir a sus hijos. O sea que es inevitable la extinción, lamentable.
¿Qué se puede hacer? Es una pregunta que todos nos hacemos, no solamente para el caso Huanca, en general para todas las lenguas indígenas de América, ¿no? Igual preguntan los mapuches, igual preguntan en México, es la misma pregunta, ¿qué hacer con esta lengua? Difícil, pues, mientras la lengua siempre está atrás del poder. Si no hay poder que apoye la lengua, si los hablantes no tienen el poder, de alguna manera no disfrutan de un poder, no tienen capacidad de mando, no tienen capacidad de iniciativa, si no tienen, digamos, algún estímulo material, ¿no es cierto?, que les recompense, que les sirva de pago, de premio, por el hecho de saber hablar la lengua, difícil que una lengua pueda subsistir, ¿no? Es decir, uno se pone en el caso de cualquier quechua hablante, es decir, ¿qué gano yo hablando quechua, señor? ¿Me pagan algo? ¿Consigo un trabajo? Nada, al contrario, es una humillación, me van a insultar, me van a negar un puesto. Un modo de discriminación, ¿no? También. Terrible, pues. Entonces, en ese contexto, difícil superar estos problemas. Los gobiernos de turno hacen lo posible, digamos, a través de su ramo de educación o el Ministerio de Cultura, tratar de remediar en parte el asunto, pero más son los problemas burocráticos que hay que enfrentar. La misma población estudiantil tiene resistencia, los padres de familia se resisten a que sus hijos reciban quechua, ¿no? En fin, hay toda una mentalidad negativa en cuanto a la preservación de la lengua. Por ejemplo, en los colegios, en vez de institucionalizar el quechua como segundo idioma, institucionalizan el inglés. Por supuesto, es más rentable, pues. Ese es el problema, más estímulo. Las academias, ¿cómo están llenas de gente? A ver, una academia de quechua, Tupac Yupan, que hace poco que se ha muerto, no tenía 5 gatos toda la vida, ¿no? Además, no es fácil enseñar quechua. Aquí también hay cursos de quechua, pero pues no tienen la, digamos, organización necesaria como para poder garantizar una buena enseñanza del quechua. No hay profesores especialistas de lengua quechua. Un simple hablante, por muy, muy responsable, por muy afecto que sea a la lengua y a la cultura, por muy entusiasta que sea, no va a tener la capacidad para enseñar sistemáticamente a aprender una lengua. Para eso se requiere formación, conocimiento primero de la estructura de la lengua, a fondo la gramática, el diccionario. Y nuestros profesores que están acá haciendo mal que bien su esfuerzo por tratar de revitalizar el quechua, no saben la gramática. Se nota eso en las clases que dan, yo he escuchado esos vídeos, están perdidos. Los trabajos que publican realmente son deleznables, confunden, ya no saben distinguir cuál es el quechua auténtico del quechua mezclado con el sur. Están mezclándolos. Entonces ese es otro problema tremendo, ¿no? Entonces es muy difícil en esas condiciones tratar de contrarrestar ese movimiento de suplantación idiomático que estamos nosotros presenciando. Es una pena, es una lástima. Se muere una lengua, se muere la cultura, decididamente. Mañana usted va a estar presente en la inauguración de la Feria del Libro que organiza la municipalidad. Sí, también va a dar una ponencia. Mañana haga una invitación al público para que puedan asistir, ¿no? Y yo espero pues que, digamos, la población huancaína, que de alguna manera tiene alguna sensibilidad todavía respecto de su lengua y su cultura, se habla de la nación huanca, y no hablemos pues de la nación huanca en abstracto, simplemente por pura pose. La nación de cualquier país se concibe siempre al lado de la cultura, ¿no es cierto?, y la lengua. Y entonces, por lo menos por ese sentimiento, digamos, regional y cultural, espero que puedan asistir. Yo los invito realmente a los profesores, ¿no?, de distintos niveles, primaria, secundaria, universitaria, profesionales de otras especialidades, ¿no?, agrónomos, sobre todo gente que tiene que trabajar en el campo, médicos que trabajan con gente, con población muchas veces bilingüe en general, en fin, todas las poblaciones interesadas, toda la población, perdón, interesada en conocer algo acerca de esta realidad. Yo creo que podemos mañana tranquilamente tener una sesión interesante. Aparte de mi exposición, pues podría tranquilamente estar llano a responder todas las inquietudes que puedan presentarse en relación con la lengua.